Señor secretario. Gracias, señor presidente. En el juzgado en realidad se mezcla un poco el tema de las jurisdicciones porque no necesariamente bonos con ley, con legislación americana son los únicos que han presentado juicios en el juzgado del juez Griesa. También han sido bonos con ley inglesa y eso por ahí hace un poco más difícil de entender el panorama real. La realidad es que el número es aproximadamente un 50% de cada uno. Y los bonos en diferentes jurisdicciones, tanto sea japonesa, alemana y demás, todos tienen acceso a la oferta que llamamos estándar, que es la del 150%. Es la expectativa nuestra que cierre la totalidad. Como dijo el ministro antes, hay algunos bonos que no están identificados. Que no estén identificados no implica que no vayan a presentarse, pero contestando la pregunta, cualquier bono, ¿sí?, de cualquier jurisdicción, asumiendo que no le aplica el concepto de prescripción del bono, puede presentarse a la oferta estándar. Entonces, quedaría la puerta abierta para cerrar la totalidad de los conflictos. No es necesario ir a la legislación de Nueva York o algo. El tema de la prescripción es un tema, como dijo el ministro, que puede hacer que haya una situación que se demore un poco más. Nosotros tenemos nuestra resolución legal, que por ahí no es compartida hoy por algunos de los tenedores, y eso es lo que hace que un cierto porcentaje, que orilla más o menos en el 10%, hoy lo estemos debatiendo. Pero de vuelta tenemos el sustento legal atrás y la responsabilidad como funcionarios públicos de no pagar algo que no está claro que tengamos que hacerlo. Esa es un poco hoy la discusión final, incluso en el juzgado del juez Griesa. Pero sacando esa salvedad, nuestra expectativa es realmente que prácticamente la totalidad va a cerrar y probablemente muy pronto. Entonces, ahí es donde estamos apuntando. ¿Litigios? No, realmente no, porque los nuevos litigios podrían ser con, digamos, algunos los relacionan con la cláusula Rufo, que no va a pasar, no, y todos los que han todos los que han litigado en el juzgado del juez Griesa no pueden salir del juzgado del juez para ir a otro. Entonces realmente la litigiosidad de la que mucho se habla en realidad no es tal. Gracias, señor secretario. Senadora Negra Alonso. Gracias, presidente. Buenas tardes, ministro. Voy a empezar, y procurador y los funcionarios. Voy a empezar primero por el procurador. En realidad, la ley que le rige, doctor Balbín, a usted, es la ley de ministerios, la 26338, que como bien dice usted, para un dictamen necesita el requerimiento del presidente de la Nación. Pero en el inciso 22, apartado 9, dice que usted tiene competencia en la organización y aplicación del régimen de la representación y defensa del Estado en juicio a través de la Procuración del Tesoro de la Nación. El Ministerio de Justicia, a través suyo, es quien tiene esta competencia. Y además la propia ley dice en otro artículo que usted tiene competencia propia e independencia autárquica, ¿verdad? Entonces, bueno, en realidad si usted, que es el que dirige los abogados del Estado y que nos tienen que representar y defender en juicio, no nos puede dar una opinión clara sobre la situación, conocemos perfectamente que los abogados, que es una obligación de medios, no de resultado, ¿verdad? Que no lo podemos garantizar, pero creo que está dentro de sus obligaciones hacerlo. Es más, teóricamente sería el ministerio del que usted depende y usted el que tendría que haber dado las instrucciones en esta faceta del gobierno, que son 3 meses nada más. Usted dijo que era el Ministerio de Economía el que era encargado de dar las instrucciones
y en realidad legalmente creo que las instrucciones las tiene que dar usted. Yo soy sido fiscal de Estado de mi provincia, hemos litigado en el exterior y la verdad que la responsabilidad siempre la hemos tenido el fiscal de Estado que instruye, que nombra los abogados y que además dirige la defensa, en mi caso del Estado provincial, en el suyo del Estado nacional. Así que, como usted recién acotó que no tenía obligaciones y que todo pasaba por el Ministerio de Economía, yo creo que no es así, por lo menos lo interpreté. Pero también aprovecho esta oportunidad que está usted acá para hacerle un reclamo que ya lo vengo haciendo desde antes, siempre, ¿no? La deuda pública externa argentina con el golpe militar fue de 7.000 millones. Después de la dictadura militar quedó en aproximadamente 45.000 millones. Indudablemente que esa deuda después, con el plan Brady, etcétera, se repartió en innumerables tenedores de bonos. Pero sí quedó una responsabilidad, una grave responsabilidad, que lo dijo el juez Ballesteros en el caso Olmos, allá por julio del 2000, y que el Congreso fue notificado exactamente en noviembre del 2000, donde dijo que si bien la responsabilidad penal estaba prescripta, se mandaba al Congreso para que se tomaran las medidas y se promovieran las acciones. La acción de daño está absolutamente vigente porque esto es una acción que es imprescriptible. Entonces el Estado argentino tiene la obligación, y en este caso, por eso hice todo el introito de que usted es el que nos representa a todos los argentinos, tiene la obligación de promover las acciones de resarcimiento en esos 479 casos que el juez Ballesteros dijo en el caso Olmos que era deuda que nunca había entrado a la República Argentina, que era ilícita, que era espuria y que había ido a manos de personas físicas y jurídicas, que como es muy grande el fallo, está totalmente puntualizado. Así que, bueno, usted recién se hace cargo se hace cargo de la Procuración, pero bueno, vuelvo a insistir en esto, que quien representa los intereses de los argentinos tiene que empezar a recorrer este camino de promover las acciones de indemnización por daño que ha ocasionado la constitución de esta deuda ilícita e ilegítima. Y ahora sí le hago las preguntas al ministro de Economía. Lo que quería preguntar era, estamos hablando de emisión de bonos para pagar, ¿verdad? No vamos a pagar al contado, pero vamos a emitir bonos. Entonces, en primer lugar, quería saber esos bonos, si ya tienen previsto cuál sería la moneda de emisión, los intereses, la forma de amortización, etcétera, ¿no es cierto? Que es el endeudamiento por esta porción que queda. En segundo lugar, le quería hacer otra pregunta, y es, en el acuerdo se dice, que quería hacer una moción de previo expresión pronunciamiento también, porque acá se habló, nada más que no quería interrumpir, se habló de las costas y que las normas y reglas del Estado de Nueva York dicen expresamente que aquel que vence en un proceso tiene derecho a requerir las costas, salvo una norma expresa en contrario o una fijación en una sentencia que no es este caso, ¿no? Pero bueno, eso es por lo que se estuvo hablando acá y no creo que no se contestó. Tenemos en el fondo Aurelius, tenemos que se estipula un pago de 4.418 millones, más un adicional de 235 millones por costas, ¿no es cierto? Por eso me recordé de ese tema. Y dice que los intereses que se van a devengar entre el 1 de marzo y el 14 de abril de este año equivalen a un monto de $322.795 diarios. Eso es lo que está sobre un acuerdo, pero no está nada sobre los 322.000, disculpen, diarios, pero no dicen nada, por lo menos no lo encontramos nosotros en los anexos, con respecto a los otros acuerdos. Entonces quería saber cuál es el costo que implica
hasta el 14 de abril para el resto de los de acuerdo, si se les aplica lo mismo o hay alguna otra cuestión. Después, una parte se la contestó el senador Romero, del resto de los acreedores que no entraron en la reestructuración y que no han demandado. Por reclamos de pago de bonos que están postergadas por la ley de presupuesto hasta que finalice la reestructuración de la totalidad de la deuda pública. O sea, acreedores argentinos que compraron bonos del 94, que eligieron la jurisdicción argentina para ejecutar, que tienen sentencia firme y que se viene postergando su pago hasta que termine la reestructuración. Entonces, si se tiene pensado dar una solución particular a esos acreedores, que no es mucho, no son muchos, pero que son bonos del año 94. A ver si me quedó, bueno, nada más, eran eso, gracias. Gracias. Muchas gracias de vuelta. Con respecto a los bonos que vamos a estar emitiendo, van a ser en moneda en dólares, jurisdicción Nueva York. Los intereses que estamos estimando es que van a estar en el entorno al 7,5%, y los plazos van a rondar entre 5 y 30 años. Concretamente van a ser 3 emisiones de 5, 10 y 30 años. Probablemente con más foco en la de 5 y 10 años, porque seguramente será donde podremos captar una mejor tasa. Con respecto a los acuerdos, es buena la pregunta, porque en realidad el caso de Aurelius, NML, digamos, de los acreedores más grandes, más importantes, de esos 4, son los únicos que tienen esta consideración de que todavía les siguen corriendo los intereses. Sí, efectivamente son $322.000 por día, que del 1 de marzo al 14 de abril, considerando que es un mes y medio, será algo así como otros $15 millones, si no me falla mi matemática. Pero los otros acuerdos no hemos garantizado ningún interés, han aceptado los acuerdos así como están. Con respecto a los bonistas argentinos, sí, claramente los vamos a tener en cuenta, sí, por supuesto. Y creo que me has preguntado algo más de la no. Dijo usted que la jurisdicción de la emisión de bonos va a ser Nueva York. Sí, con respecto, ¿no creen que hay que derogar la ley que ratificó mejor dicho, no que hay que derogar? ¿Qué posición tienen con respecto ustedes a esto, a la ley que hizo obligatoria para la Argentina la recomendación de Naciones Unidas con respecto a las deudas soberanas? Y el artículo 5, que es el artículo que habla de la discriminación, ¿consideran que le resulta inaplicable este caso o que puede resultar aplicable para los que queden impagos? Bueno, esa decisión de Naciones Unidas es para futuros conflictos, no se aplicó desde nuestra perspectiva nunca al caso argentino. Es una muy buena decisión que es declamativa hasta tanto esto no se lleva a la práctica. Y se lleva a la práctica a través de, entre otras cosas, las cláusulas que van a tener los nuevos bonos de Argentina, que son cláusulas de acción colectiva de segunda o tercera generación. Son las últimas, que para que se entienda bien, nadie está pensando que esto vuelva a suceder, pero si hubiera un litigio en el futuro, con mayorías mucho más acotadas, estaríamos absolutamente obturando cualquier posibilidad de holdout y cualquier alternativa que hemos sufrido nosotros en el pasado. La norma de Naciones Unidas no nos resuelve nuestro problema, establece un marco conceptual y jurídico para que esto no vuelva a suceder. Para que ese marco tenga impacto, entonces todos los países tendrían que ir
avanzando en emitir bonos con esas cláusulas. De momento existe en lo que se llama comúnmente mercados emergentes el equivalente a $1 billón de deuda emitida sin estas cláusulas. Vale decir, sigue siendo un tema de muchísima actualidad. Nadie quiere, por supuesto, especular con qué país, en qué momento, pero evidentemente mientras estas cláusulas no estén sobre la mesa, es muy probable que algún país que tenga un problema le pueda pasar algo parecido a lo que le pasó a Argentina. Aprovecho para agregar, en la última reunión del G20 en Shanghái, nosotros en este tema hicimos una propuesta adicional que va en línea con lo de Naciones Unidas, pero fundamentalmente con la idea de que pasar de lo declamativo a lo efectivo, no solamente las cláusulas de acción colectiva para futuros remedios, sino también la propuesta de establecer un registro de bonistas al momento en que un país decide cesantear el pago de su deuda. ¿Por qué planteamos esto? Porque está demostrado, y se ha dicho incluso en esta sesión, que en general los buitres aprovechan no antes sino después, que aprovechan los precios de remate para comprar muy barato y después accionar. Si tuviéramos un registro en el que solamente puede litigar el bonista que al momento del default tenía efectivamente el título en su mano, entonces eso nos va a permitir resolver una de las mayores injusticias de este procedimiento, que quizás no lo resolveríamos con las cláusulas de acción colectiva, ¿no? Que no pueda aparecer el que se aprovecha de la carroña, por eso se le dice buitre, porque no tiene el derecho legal de hacerlo. Esta propuesta fue muy bien recibida en el grupo de los 20 y es algo sobre lo cual nosotros vamos a seguir insistiendo. Y con todo respeto, creo que esto es mucho más efectivo que la declamación de Naciones Unidas, que definitivamente a nosotros no nos afecta en lo más mínimo. Y para completar los comentarios del ministro, en los nuevos bonos no solo vamos a estar incluyendo las cláusulas de acción colectiva, sino también un lenguaje nuevo de la definición de pari passu, que tantos problemas nos generó. Así que estamos cubriendo todos los escenarios posibles para evitar un problema similar en el futuro. Señor Procurador. Dos puntos, señora senadora. El primero, respecto a los abogados externos. En general, tal como interpreto yo al menos, los dictámenes de la... ¿Se escucha? Ahora se escucha mejor. Los dictámenes de la Procuración distinguen entre el cuerpo de abogados del Estado, abogados que trabajan aquí en el país y que dependen de la Procuración, de los abogados externos que no tienen tal vínculo, que están regidos por un decreto especial. De todas maneras, por un decreto especial, por distintos decretos. De todas maneras, la Procuración interactúa con el Ministerio de Economía en relación con dichos profesionales. El segundo punto, yo le agradezco la observación o el comentario respecto de los 479 acciones, y en tal sentido yo me comprometo públicamente a hacer un informe respecto de esta cuestión y planteárselo al Congreso. Me parece tan importante avanzar en la resolución del problema que nos hemos planteado, como también en puntos respecto a la investigación de la deuda espuria. La investigación que está hecha ya por el juez, penal. Creo que es de la acción de daños, porque es un acto de nulidad absoluta para engrosar, que los fondos vuelvan al Tesoro Nacional, de donde se han sacado en forma ilícita e ilegítima, ¿no? Sí, yo bueno, gracias. Le agradezco y asumo, gracias, doctor. el compromiso. Gracias, senadora. Senadora La Rosa. Sí, gracias, presidente. Bueno, buenas tardes, señor ministro y todo el equipo. Bueno, voy a ser breve en relación al tiempo, pero vuelvo con el tema de los acuerdos, así como la senadora preopinante, porque son 21 acuerdos. Ahora, esos 21 acuerdos no solamente vienen a consideración de los señores senadores en este caso, sino que por el artículo 5, lo que el Poder Ejecutivo está solicitando es que los diputados y los senadores convalidemos los 21 acuerdos. Entonces, esa es la importancia, no están en el anexo para que sepamos y tomemos conocimiento, sino que lo que solicita el artículo 5 es que convalidemos. Por eso es tan importante su lectura.
Es cierto que de los 21 acuerdos hay uno que es especial, que es justamente el acuerdo 21, que es el de los más grandes, el que está firmado por Paul Singer, y creo que es el más beneficioso. Sí, creo que de la simple lectura y rápida que hice de los 21 acuerdos, el último, el acuerdo número 21, evidentemente que está en mucho mejores condiciones que el resto. Y esas mejores condiciones, yo me pregunto si no serán objeto de litigio dentro de los mismos fondos buitres en el día de mañana. Esa es la pregunta que me hago en principio. De la sumatoria de estos acuerdos, que son los que tenemos que aprobar nosotros y convalidarlos, yo sumo una cifra aproximada a 7.500 millones, que es lo que debemos autorizar el pago. Por eso no entiendo, si tenemos que pagar 7.500 millones, lo que no entiendo es por qué en la Cámara de Diputados se ha autorizado a un endeudamiento de 12.500 millones. Es decir, hay 5.000 millones de diferencia entre lo que se debe pagar por estos 21 acuerdos que tenemos que convalidar nosotros y los 12.500 que la verdad que no sé por qué aprobaron los diputados. Eso sí es una generación neta de deuda. Porque también quiero decirle al señor ministro que si bien el conjunto del endeudamiento que no entró al canje puede ser que sea cercano a los 12.000 millones, también eso es cierto que es del conjunto, o sea, creo que es del 7% que está faltando. Y nosotros acá estamos negociando con la mitad. Es decir, que vamos a pagar 7.500 a la mitad del 7%. Y sobre eso, bueno, es la pregunta que me hago. ¿Para qué necesitan los 12.500 millones? Nada más, gracias. Gracias, senadora. Señor Sí. secretario. Gracias por la pregunta. El acuerdo el más grande, el acuerdo, bueno, primero sí, definitivamente los acuerdos están ahí para ser aprobados, no como solamente como mero carácter informativo, y está bárbaro que los vean y que pregunten lo más que quieran. El acuerdo en particular si es más beneficioso o no que otros, depende de cómo se lo mire, ¿sí? Si se lo mira como cuánto recuperaron de su reclamo, es una cosa. Si se lo mira cuánta plata ganaron, es otra, ¿sí? Esta gente nos estuvo negociando durante semanas, una negociación feroz, incluir la cláusula esta que el ministro mencionó de acreedor más favorecido. ¿Por qué querían incluir esta cláusula? Porque en términos porcentuales hay otros acreedores que han recibido más que ellos, significativamente más, en términos porcentuales, no necesariamente en plata, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo se lo mire, uno puede decir que tuvieron un acuerdo más ventajoso o menos. Si se le preguntara a ellos, fue un motivo de discusión feroz en las negociaciones. Feroz. ¿Por qué? Porque justamente ellos argumentaban que los estábamos tratando peor que a otros, ¿sí? Eso en cuanto si es un acuerdo mejor o no, de vuelta digo. Con respecto a los 7.500 millones versus los 12.500 es correctísimo. Por ahora hemos cerrado 3.275 millones de valor nominal que ascendían a un reclamo de más de 10.500, y por eso hemos pagado 7.500. La razón de los 12.500 es para los que no han entrado, pero de vuelta, no quiere decir que vamos a terminar ni pagando 12.500, ni necesariamente emitiendo 12.500 si no fuera necesario. Es simplemente la estimación más razonable de lo que podrían costar los otros 2.800 millones con los que todavía no hemos cerrado. Pero, digamos, no es más que eso. Si este número
terminara en 10.000, bueno, serían 10.000. El número de 11.800 es la estimación más razonable de lo que creemos va a terminar costando todo. Entonces, por ahí aprovecho para redondear lo que ya se ha dicho, pero por ahí para decir de vuelta, para que queden claros los 2, 3 números, de vuelta, no estamos emitiendo deuda, estamos cambiando deuda. Podemos decir que son 11.300, como decía el ministro, o 18.000, si lo vemos en términos de reclamos, como decía un senador. Lo que seguro no podemos es ignorarlo, porque la deuda está, y justamente ignorarlo fue el foco del problema, fue lo que hizo que hoy estuviéramos acá. El reemplazo, de vuelta, también es deuda más cara por deuda más barata, ¿sí? Esta deuda que estamos reemplazando crece mucho más rápidamente que la que vamos a estar emitiendo. Y por último, el famoso acuerdo, visto en su conjunto, de vuelta, es un acuerdo que no implica una quita del 25, sino una quita del 38 sobre el capital y del 56 sobre los intereses. Implica reconocer el capital más un interés acumulado del 85%, que puede parecer alto, pero si tenemos en cuenta que no pagamos estos bonos desde hace 14 años, esa es la cuenta que mostró el ministro anteriormente, es el equivalente a habernos financiado a una tasa del 4,5%. Ese es el acuerdo. El acuerdo es el pagar el 85% sobre el capital y que genera una tasa de interés anualizada del 4,5%. El 4,5% es una tasa a la que no nos financiamos nunca. Entonces, lo digo esto porque yo sé que muchos hacen política y demás, pero también yo no vengo de la política y me encantaría no perder la ilusión que a todos nos interesa lo que realmente es. Y es eso realmente, o sea, estamos con un acuerdo que implica una tasa del 4,5%. Difícilmente podemos decir que es un acuerdo malo, ¿no? O sea, no nos financiamos nunca a esa tasa, nunca. ¿Sí? Quiero agregar, perdón, senadora de la Rosa, acá nosotros hemos presentado junto con la ley los acuerdos preliminares a los que habíamos llegado a la fecha de presentación de la ley. De ahí en más lo que subsiste es la autorización del Congreso de la Nación, si es que aprobara en forma plena esta ley, para que el Poder Ejecutivo se maneje con las dos ofertas posibles. Entonces, de esas dos ofertas posibles va a surgir los que quieran seguir sumándose. Y ese es el cálculo que hemos hecho nosotros para pasar de los 7.700, porque ya entraron más desde la última vez que vinimos al Congreso, 7.700 a los 11.600. Estamos estimando que algunos van a tomar la oferta base, algunos van a tomar la oferta del 30% de quita y algunos directamente no van a aparecer. Entonces, previendo eso es que nosotros decimos autorícennos a emitir para resolver este problema y de cualquier manera en el articulado está bastante previsto que no podríamos emitir más que lo que hace falta para resolver el problema. Si lo hiciéramos va a cargo de otra autorización que la autorización del presupuesto, ¿no? Entonces, simplemente lo que estamos previendo acá es, con las normas de juego y con las reglas establecidas en las dos ofertas, que sería el mandato del Congreso, nosotros manejarnos para de esa manera emitir lo que necesitamos emitir para pagar. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Verazay. Muchas gracias, ministro, por la visita y a los funcionarios. La verdad que dado el tiempo que llevamos discutiendo hay muchas dudas que ya se han ido aclarando y tampoco es mi interés hacer un revisionismo histórico de lo que se dejó, de lo que se heredó, porque me parece que ahí vamos a entrar a discutir en capítulos de la historia que depende del prisma con el que se lo mire, tiene o no tiene indicadores que coincidimos y compartimos o no.
Entonces, mirando para adelante y yendo por la positiva, es que comparto con usted la expresión de que finalmente, si el cuerpo replica la voluntad de consenso de la Cámara de Diputados arribado hoy, la Argentina finalmente va a poder sacarse el sello de estar quebrada, lo que va a significar un innumerable acceso a fuentes de financiamiento que permitirían fortalecer la soberanía que por ahí escuché se debilitaría con este nuevo canje. Porque entiendo que soberanía también es hacerse cargo de la pobreza, hacerse cargo del desempleo y hacerse cargo de la inflación. En este sentido, y quiero que queden en claro algunos números, en particular lo que representa la deuda pública sobre nuestro Producto Interno. La mitad de lo que producimos está empeñado. Si no me equivoco, por ahí me puede corregir el ministro, pero son números muy fuertes que hacen que efectivamente nuestras provincias también tengan dificultad a la hora de acceder al crédito para enfrentar su propia crisis económica. Mirando para adelante, como decía, es que le quería preguntar al ministro sobre el impacto de este nuevo canje en las metas fiscales y en particular en la emisión monetaria, que en definitiva es lo que estamos tratando hoy de trabajar para darle bienestar, por lo menos, a los argentinos, dado la tasa de inflación. Muchas gracias. Gracias, senadora. Resolver este problema, por ponerlo de alguna manera, nos permitiría a nosotros efectivamente diseñar un programa financiero con bases sólidas y un programa financiero genuino, vale decir, sin tener que recurrir al financiamiento monetario. Nosotros hemos establecido una serie de metas fiscales coherentes también con un esquema decreciente de metas de inflación, en el que nos estamos proponiendo este año un déficit primario de 4,8% del PBI, vale decir, casi un punto menos que el déficit primario del año pasado, que es un esfuerzo fiscal importante, que lo estamos llevando a cabo con algunas medidas antipáticas como el aumento de las tarifas, pero que entendemos que, como usted dijo hace un rato, hay que hacerse cargo de los problemas y no mirar al costado y hacerse los distraídos. Fundamentalmente la cuestión de las tarifas, el subsidio que implica los precios reprimidos de estos servicios públicos durante tanto tiempo, el año pasado representó alrededor de 4 puntos del PBI, ¿no? O sea que estamos hablando del 80% del déficit es este subsidio, y la mitad de ese subsidio va a los argentinos que no necesitan este subsidio, porque quienes más consumen la energía, sobre todo, son los que más tienen. Y eso está aprobado y no es un trabajo nuestro, es un trabajo del equipo de los economistas de Scioli en la provincia de Buenos Aires, de 2 años atrás. Ahora, somos muy cuidadosos de no hacer esto, como dije antes, a través de una estrategia de shock. Ese déficit fiscal hay que financiarlo. Nos autolimitamos y nos pusimos un tope de 160.000 millones de pesos de pedidos de financiamiento al Banco Central. Esto es menos que los casi 180.000 millones de pesos del año pasado, y en términos relativos es por supuesto muchísimo menos, ¿no? Durante los últimos años el Banco Central financiaba al Tesoro a un ritmo del 33% de la base monetaria. En el programa financiero nuestro de este año, lo que estimamos pedirle al Banco Central va a ser el equivalente al 25% de la base monetaria, que es compatible con la meta de inflación del 25%. En todo este esquema, cuando nosotros armamos el programa fiscal y financiero, presumíamos que íbamos a lograr resolver la cuestión de los holdouts y, por lo tanto, tener acceso al financiamiento. No explicitamos los detalles de eso porque no queríamos que los buitres estuvieran contándonos las costillas de cuánto necesitábamos efectivamente
de este acuerdo para evitar el ajuste, ¿no? Entonces, en la práctica, como ya lo hemos dicho antes, tener acceso al financiamiento nos evita el ajuste del gasto, que de otra manera sería inevitable, o el financiamiento monetario, que es el peor de los ajustes, ¿no? Que es sacarle la plata del bolsillo a los trabajadores. Por eso nosotros decimos que este es un punto de partida, tenemos mucho más para hacer, no vamos a ser tan simplistas de decir todo se resuelve a partir de este acuerdo, pero este acuerdo nos da lo que tiene cualquier país del mundo, que es el tiempo, que es el resultado de la credibilidad y la confianza. Yo estuve la semana pasada la semana pasada en Chile, donde hay una discusión muy interesante de varias de estas cuestiones, y los chilenos se han propuesto este año tener un déficit primario de 3,3% del PBI. Bueno, no estamos tan lejos nosotros. En nuestro programa fiscal queremos ir reduciendo de 1,5 puntos del PBI por año. Va a ser mucho más fácil cuando la economía esté creciendo, porque se resuelve casi con el envión. Pretender un ajuste fiscal superior a lo que está escrito en nuestras metas fiscales de este año sería realmente un ajuste tremendo sobre la economía, y la única manera de evitarlo es con un financiamiento genuino que nos permita ir transitando ese gradualismo. Gracias, ministro. Senador Linares, está en uso la palabra. Bueno, muchas gracias. Ministro, yo celebro, digo, que esta ley tan importante que hoy estamos tratando acá haya recibido y aceptado por parte del Ejecutivo modificaciones importantes que creo que la mejoran, la corrigen y, digo, obviamente nosotros hubiéramos pretendido alguna cosa más. Pero es todo, me parece, un síntoma de esta necesidad también de buscar conceptos comunes que nos permitan diseñar políticas públicas claras. Algunas cosas se dijeron por aquí. Camputo dijo que se pensaba tomar crédito o bonos alrededor del 7,5%. El tema es un número alto, ¿no? Y hay una mención a 5, 10 y 30 años. La pregunta sería entonces si han hecho la prospectiva de cuánto es el costo total de estos eventuales 12.700, digo, hoy son alrededor de 8.000, pero digo, bonos por, si fueran todos 12.700 millones, ¿cuánto terminan saliendo en la proyección que ustedes tienen? ¿Y cuál es el impacto de eso dentro del PBI que hoy tenemos? Porque me parece que en una punta o en la otra la van a terminar pagando la gente. Yo, cuando el ministro, usted hablaba recién del tema de las tarifas, yo la verdad que hubiera preferido que antes de hacer el ajuste hubieran auditado las empresas anteriores que hoy son prestatarias, a ver qué hicieron con los subsidios que dio del Estado, porque no aducían que no hacían inversiones porque no tenían tarifa. Ahora le van a dar tarifa, pero yo no sé si dónde están los subsidios anteriores. Por eso hubiera preferido una auditoría previa a hacer este ajuste que es realmente brutal al bolsillo de la clase media, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuál va a ser el impacto? La proyección, cuánto termina siendo, y dentro de eso, ¿cuál es el impacto en el PBI de hoy de este arreglo solamente? Gracias, senador Linares. Yendo al tema que nos compete, para no derivar en otras cuestiones que podemos discutir en cualquier otro momento. Si la tasa de interés fuera del 7,5% y si el capital o el monto colocado serían 11.500 millones, estamos hablando de más o menos 900 millones de dólares al año. Yo hace un rato, en respuesta a alguna pregunta, creo que del senador que preguntó primero, les hacía el cálculo de cómo una partecita nomás de los 6.000 millones originales, los 428 de estos 4 fondos, en un año y medio nomás se multiplicó de 1.300 a 1.900, ¿no? Y estoy hablando de una partecita muy pequeña de los 6.000 millones. ¿Qué quiero decir con esto? Que
7,5% es una tasa alta, sin ninguna duda, pero es una tasa más baja que la de estrategia de no hacer absolutamente nada, ¿no? Y además es una tasa dinámica. Yo tomo el punto del plazo de 30 años, y ya lo dijo el secretario, y vamos a ser muy cuidadosos en ese sentido. Nosotros creemos que si hacemos esto y algunas otras cosas bien, que son parte de nuestro programa de gobierno, no hay ninguna razón, como dije antes, para que la tasa que le piden a Argentina sea muy diferente que la tasa que paga Uruguay o que la tasa que paga Paraguay. Entonces tomo su preocupación o su sutil o implícita sugerencia de no nos entusiasmemos tanto con el de 30 años, porque muy probablemente la tasa puede ir bajando, y lo vamos a tomar muy en consideración, esa recomendación, y si vemos que hay una oportunidad en 5 años, quizás lo concentraremos más en 5 años y en 10 que en 30, porque creemos que esto es el inicio de un procedimiento, ¿no? Ustedes tengan en cuenta un detalle más técnico, pero al que no hicimos referencia. Argentina ha estado fuera no solamente de los mercados, sino que ha estado fuera de todos los índices que usan habitualmente los inversores extranjeros para distribuir sus ahorros y sus decisiones de inversión entre los distintos países del mundo, ¿no? Hoy Argentina aparece como una gran oportunidad en la región, por problemas de otros países y porque se ve que hay mucho potencial en tanto y en cuanto empecemos a resolver algunas cuestiones. Si combinamos ese deseo o ese apetito con la realidad de que al resolver este problema, Argentina en forma casi inmediata vuelve a integrarse a alguno de estos índices, lo que va a suceder es que fondos de pensión, de jubilación, fondos de dinero real, que hoy no tienen la obligación de invertir en Argentina porque Argentina no está en ningún índice, van a tener esa obligación y además quizás van a tener el deseo de invertir más de lo que le dice el índice en la expectativa de que a Argentina le vaya mejor que a otro país. Si esto, que hasta ahora es una expresión de deseos, por supuesto, ¿no?, se confirmara y se ratificara, entonces lo más probable es que la tasa de 7,5, que hoy es la más baja de cualquier colocación de Argentina en los últimos 10 años, termine siendo alta. Y en ese caso creo que nosotros tenemos que ser cuidadosos para ir haciendo una administración de pasivos y para, en la medida que podamos, ir reduciendo el costo financiero de esa deuda hacia adelante. Y para agregar nomás, y completando la pregunta que habías hecho antes, que la senadora había hecho antes, el comentario era correctísimo, la deuda es aproximadamente 50% del producto. Ahora, cuando se la mira como deuda neta, cuando decimos neta, decimos sin tener en cuenta la deuda intrasector público, ese porcentaje cae a niveles del 22% aproximadamente. Y esa es una de las razones por las que se privilegia, por supuesto, más el endeudamiento para financiar el déficit, o sea, cualquier abuso es malo y la preocupación de todos, ¿se hará abuso del endeudamiento? Bueno, obviamente no lo vamos a hacer. ¿Hoy hay espacio para endeudamiento? Sí, y es mucho más razonable eso que seguir financiando el déficit con emisión o con inflación, que es lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que estamos focalizando el financiamiento en esto, porque hay espacio, ¿sí? Y es, por supuesto, mucho más barato en términos de costo para la gente que seguir generando una inflación de más de 30 puntos al año. Una consulta chiquita, que es, usted habló hoy de los fondos, ministro, del Club de París. Así como en el Ministerio estaba registrada la deuda de 11.700 millones, más o menos al año pasado, quería saber si hay algún dato de cuál fue la última deuda del Club de París registrada antes del pago que se hizo hace un tiempo. Bueno, lo último que había al momento del pago eran 6.000 millones de dólares de capital original más intereses acumulados bajo las condiciones originales de captación de esa deuda.
Y después aparecieron esos 3.600 millones de dólares de punitorios bueno, que no se negociaron. Pero no vamos a hacer historia, queremos mirar hacia adelante. Gracias, senador. Senador Aguilar. Está muy breve al ministro, pero en referencia a algo que había dicho y también el procurador Balbín. Se hizo referencia a, cuando se preguntó sobre la probabilidad de litigio del 93%, a que no se daba la idea del principio de afectación, porque en definitiva estaban recibiendo, también lo dijo el ministro varias veces, un monto más o menos similar o incluso inferior los buitres inferior al que recibieron aquellos bonistas. Creo que es bueno aclarar eso en relación a que esto es en base al reclamo o a cada lámina de bono de 100, pero no en base a la inversión realizada para acceder a esa lámina de 100, ¿no es cierto? Algunos nos prestaron dinero, 100 por cada 100, y algunos, los buitres compraron a 25 aproximadamente esos bonos de cada 100, de tal manera que cuando uno mira cuánto invirtió cada uno para llegar a tener un reclamo de 100, hay una diferencia notable en cuanto recibieron, y creo que sí se podría alegar el principio de afectación, ¿no es cierto? Y esto en relación, lo quiero vincular, si es que es así, a algo que dijo el ministro y que quedó en explicar. Él dijo, hay una interpretación extraña o incomprensible de la cláusula pari passu del principio de proporcionalidad que hizo Griesa. Quiero saber si se refiere a esto, digamos. ¿Que le conteste? No, la referencia que yo hice fue a la fórmula de prorrata del juez Griesa en su momento, donde la interpretación que hizo del pari passu es para que estén todos en el mismo pie de igualdad, los que no cobraron un peso hasta ahora tienen que cobrar todo, ¿no? Y me parece que eso es muy discutible desde el punto de vista de justicia distributiva y desde la equidad. Pero tenía otra pregunta que me distraje, señor presidente, si me la puede... Precisamente esto, yo creo, y eso es una... Ah, no, digamos, perdón, lo del valor de mercado de los... Perfecto, de los eso títulos. es una afirmación, digamos. Sí. El fallo de Griesa o la fórmula de prorrata de Griesa se puede interpretar como una violación del principio de equidad o de proporcionalidad. Es muy posible y bueno, ya hay una sentencia firme, o sea que en todo caso habría que haberlo reclamado con mejor contundencia antes. Yo creo que la paradoja también es que todo esto se inicia con una sentencia de pari passu y al final la solución es muy diferente para cada tipo de acreedor, un poco como lo preguntaba la senadora de la Rosa y como lo explicaba el secretario, ¿no? Algunos pocos que tienen acceso a la oferta base van a terminar con una quita inferior a la de NML y todos ellos, y inferior al 30%. Ahora, como esto es un acuerdo transaccional en sede judicial, está totalmente amparado por el propio juzgado que pone la firma de manera tal de que esto sea definitivo. Entonces, entramos por la pari passu y salimos por un lugar que no es tan parecido a la pari passu, pero me parece que... Se da en sede judicial, pero entre los bonistas que no llegaron a acuerdos, ¿no es cierto? Es decir, no entre el 93% previo, ¿no? Y una cosita más, el secretario Caputo decía, vamos en los nuevos bonos a poner una nueva definición de pari passu. Quisiera saber si puede ampliar sobre eso, digamos. Sí. ¿A qué hace, digamos, eso? Sí, la definición de pari passu del juez fue particular y muy criticada, y en realidad dice casi expresamente, como fue en el caso de Grecia, que no se aplicará esa cláusula. La explico, la interpretación del juez con respecto a la cláusula de pari passu, la tan particular interpretación, fue que el concepto es que uno tiene que estar con todos sus acreedores
en término, digamos, en forma. Entonces, si yo estoy en forma contigo y porque te debo 1 peso, tengo que estar en forma con el ministro que le debo 100. Y si yo tengo que pagarte a vos, sí, si yo tengo que pagarte a vos 1, y eso por ahí en tu caso representa el 1%, con vos estoy lo que se llama en inglés current, que es en término, digamos, al día, gracias, no te debo nada. Tengo que aplicar lo mismo con el ministro, tengo que no deberle nada. ¿Cuánto te debo? 100. Tengo que darle 100, que por ahí en el caso de él implicaba el 100%. Parece como raro que eso sea par y paso. A vos te pago el 1% y a él le pago el 100%. Eso fue lo que falló. O sea, lo tengo claro que el fallo de Griesa viola el principio de equidad entre acreedores. Por eso digo, la definición nueva que se va a poner en los bonos, ¿a qué se basa, digamos? La conoce más el secretario legal, pero es básicamente no aplica Griesa. Sí, gracias. No, brevemente, 3 ejemplos, rápido. En la cláusula de pari passu del año 94 decía que Argentina, en este caso Argentina, porque era un estándar en ese momento, tenía que tener un rango legal igual con respecto a toda su deuda y además tenía que tener una obligación de igualdad de pago también con toda su deuda. El rango legal, según Griesa en su sentencia, se violó precisamente por la ley Cerrojo del año 2005 porque interpretó que era una subordinación legal y por lo tanto violaba la igualdad de rango legal. Y después por el hecho de que se pagaba, como decía el secretario, una deuda, que en este caso era la de los canjes 2005 y 2010, y no se pagaba otra, que era precisamente la deuda que está en default. Entonces supuestamente se violó, según los fallos de Griesa y de la Cámara, los 2 principios de la cláusula de pari passu del año 94. En el año 2005 y 2010, ya con los canjes, particularmente en el 2005, se cambió la cláusula de pari passu y se eliminó el segundo principio, que es la igualdad de pago. Por lo tanto, ya en el caso argentino, y por eso entiendo que el procurador se refería a que además los nuevos acreedores, y también nos apoyamos en los dictámenes que hemos recibido de los estudios de Estados Unidos, los nuevos tenedores de los canjes 2005 y 2010 no tienen la misma cláusula de pari passu que tienen, por ejemplo, los holdouts o fondos buitres. Por lo tanto, como decimos, no tienen la misma obligación Argentina con respecto a esos bonos, no tienen la obligación de pago. Pero además hay una tercera versión de la cláusula pari passu, que es la que vamos a usar en los bonos que vamos a emitir, que es una evolución de la cláusula pari passu del año 2005, en donde mantiene el espíritu y la redacción de esa cláusula, pero además dice expresamente que el hecho de pagar a un acreedor y eventualmente no pagar a otro, si así fuera, no implica una violación de la cláusula de pari passu. ¿Cómo no, doctor? Creo que quizás ayude a esclarecer la cuestión que plantea el señor senador. Una sentencia de la Cámara de Apelaciones de agosto del año 2013, porque aquí lo que se estaba discutiendo puntualmente era el alcance de la fórmula de pago respecto de la pari passu tal como la interpretó el juez Griesa. La Cámara previamente había confirmado la cláusula pari passu y además la cautelar ordenada por Griesa. Pero en esta oportunidad, agosto del año 2013, la Cámara se expide respecto a la fórmula de pago. Y quisiera, si me permite el señor presidente, leer un texto respecto de esta sentencia. Aquí la Cámara dice textualmente: como explícitamente dijimos en nuestra última opinión, no hemos sostenido que un deudor soberano viola la cláusula pari passu cada vez que paga a un acreedor y no a otro, o cada vez que sanciona una ley que afecta en forma diferente los derechos de los acreedores. Yo creo que esta sentencia ayuda a comprender cuál es el alcance que los jueces norteamericanos, aun cuando nosotros no compartimos, han dado a esta cláusula pari passu. Gracias. Muchas gracias. Senadora Elías de Pérez. ¿Puedo decir algo más? Por favor. Porque es una pregunta del otro presidente, así que le vamos a dar.
No, quedó pendiente lo de los que compran debajo del precio del bono original. Bueno, las normas actuales de mercado implican que, bueno, un país emite un pagaré y después ese pagaré puede valer más, puede valer menos. La deuda para el país en cuestión no cambia, en todo caso cambia la oportunidad de ganancia para el que compra debajo de la par. Y por eso yo me referí a la propuesta que llevamos al grupo del G20, porque si nosotros logramos un registro de bonistas de la deuda al momento del default, eliminamos por completo esta variante adicional que es lo que multiplica las ganancias de los oportunistas, ¿no? Los oportunistas están buscando el momento, están buscando el título, están buscando el juzgado y están buscando en algunos casos también el timing de la sentencia. Son muchas frecuencias que pueden elegir estos profesionales de la usura, digamos las cosas como son, y por eso es muy importante que desde las nuevas cláusulas y desde el nuevo orden internacional pasemos como decía antes, de lo declamativo a lo efectivo, ¿no? Gracias. Ahora sí, senadora. Gracias, presidente. Darle la bienvenida, ministro. Agradecerle a usted y a todo su equipo primero porque en 3 meses ya están trayéndonos esta propuesta al Congreso y quiero destacarlo. Quiero destacar además la apertura que se ha tenido y no puedo dejar de responder a lo que hace rato decían de que acá estamos en un trámite express. La verdad me parece muy injusto. Me parece injusto porque si tomo el ejemplo de la ley de pago soberano y toda la última etapa, para que se den una idea, había entrado a la Cámara un 20 de agosto, el 27 tuvimos dictamen en la misma sesión, en la misma comisión que había venido el ministro, el 3 fue sancionado en senadores y el 10 fue sancionado en diputados. Es la primera vez que además entran por 2 comisiones que las preside la oposición. Entonces también reconozco a los 2 presidentes de las comisiones que son los que ponen los tiempos porque han estado a la altura de las circunstancias y son ellos los que han puesto los tiempos que va a cumplir esta comisión. Además, también quiero destacar que este ya es un proyecto de todos y es un proyecto de todos porque se han aceptado que se pongan montos de límite de emisión de canje propuestos por el Frente para la Victoria, propuesto por UNA, cláusulas para evitar un revés judicial, también propuesta por la oposición, se han incluido cláusulas de acción colectiva que han propuesto la gente de Compromiso Federal, topes a futuras propuestas, también más controles que ha pedido el socialismo para que se lo fiscalice cada 3 meses aquí en la comisión. La verdad que así cuando hablamos de que entendemos que esto es una cuestión de Estado, estamos demostrando que lo entendemos así y quiero reconocérselo también. Mi pregunta es chiquitita. También se pone un límite a las comisiones que se van a pagar o que se pueden pagar a los bancos intermediarios de encargo de colocar la deuda. Y sobre esto se nos ha dicho muchas cosas, entonces yo quiero preguntarle, ministro, si cuáles eran las comisiones que habitualmente se pagaban a estos bancos emisores en las últimas cosas que se han hecho, comparándola con este 0,2 que es lo que se estima que vamos a pagar de comisión, por favor. Bueno, eso es variable a lo largo del tiempo y no tenemos la información para todos los casos, pero si uno toma la última emisión de mercado que provocó también un litigio, si ustedes se acuerdan, porque por comentarios posteriores de las autoridades de Argentina, los litigantes le llevaron al juzgado prácticamente la certeza de que esto había sido una emisión internacional, ¿no? Porque las autoridades dijeron, entre otras cosas, que habían aumentado las reservas y con el arreglo cambiario que teníamos solamente podrían haber aumentado las reservas si los dólares venían de afuera y no del sistema local. Y de hecho hay todavía un litigio en torno de si es posible o no pagar esos bonos, Bonar 24, que fueron emitidos a fines del 2014 y que por una estructura financiera muy particular básicamente se le garantizaba a los bancos una ganancia del orden del 1,5% más o menos,
o si se quiere 150 puntos básicos. Nosotros en la ley hemos puesto como tope 20 puntos básicos. Creemos que va a ser menos, pero estamos hablando de entre 7 y 10 veces menos que la última emisión del gobierno anterior.